Ahí está. Ok, pues hoy permítanme tantito que está llegando más gente. Bueno, pues hoy, como les decía, vamos a acabar el capítulo 1 y ya nada más son algunos conceptos bastante interesantes, en mi opinión. Que nada, vamos a verlos por encima, pero pues ahora sí que literalmente se pueden escribir libros en torno a ellos. Lo primero es la idea de menor y subdivisión. Entonces, tiene una gráfica X, ¿ok? Subdividir a X significa tomar cada una arista y ponerle un vértice en medio. Eso es subdividir una arista. Y una subdivisión es una gráfica que se obtiene de este proceso de subdividir aristas. Entonces, por ejemplo, esto que pinté aquí, esto es una subdivisión de X. ¿Ok? Entonces, si G es una subdivisión de X, decimos que G es un TX. ¿Ok? Lo que pasa es que decimos esto porque la T es de topológico. Vamos a decir que G tiene a X como menor topológico. ¿Ok? De hecho, las subdivisiones sirven mucho para, ¿cómo decirlo? Una gráfica G puede tener a otra como subgráfica, ¿no? En ese sentido, si tiene H como subgráfica, la estructura de H está metida en G. Pero la idea de subdivisión da una generalización de esta misma idea. Por ejemplo, si X no se pudiera dibujar en el plano sin que se cruzaran sus aristas, entonces G tampoco. ¿Ok? Vamos a hablar de eso en el curso. De hecho, esas ideas de subdivisión es muy importante. Ahora, la idea de menor. Supónganse que tienen X una gráfica. Y ahora cada vértice de X lo reemplazan por por una gráfica conexa. ¿Ok? Y ahora, si había una arista entre dos vértices de X, entonces meten algunas aristas entre los correspondientes bolsas que pinté aquí. ¿Ok? Algo de este estilo. Cuando esto lo voy a llamar un IX. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta aquí? A ver, al IX sí no lo entendí tanto. Es como reemplazar cada vértice por otra gráfica, algo así. Así es, por una gráfica conexa. Y si Y, había... ajá. Ajá, dime. No, y cómo lo uno, como sea, nada más. Como sea, el chiste es de que si antes había una arista, Ajá, entre esos dos vértices vas a meter algunas aristas entre esos dos gráficas. ok. Y la I es de inflado. Ah, O sea, inflas los vértices de X a gráficas y unes, ¿no? Y las aristas, pues se vuelven aristas entre esas dos gráficas. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿En cada componente conexa debe de venir una subgráfica de X? No, no. Ok. Va, es que por el dibujito me pareció algo así, pero bueno. Tienes razón, sí. Sí, parece que es una subgráfica, pero no. Va. Puede ser cualquier gráfica. Sale, vale. Ajá. Gracias. Ok, con que sea conexa nada más. ¿Ok? Sale, ¿Dudas vale. hasta aquí? Les decía, si G tiene un TX como subgráfica, entonces decimos que X es un menor topológico de Y. ¿Sale? Y si una gráfica Y tiene un IX como subgráfica, decimos que X es un menor de Y. Y escribimos X menor o igual a Y. ¿Ok? Bueno, menor como garigoleado. ¿Sale? Bueno, una proposición que es fácil de demostrar es que las relaciones de menor y menor topológico son un orden parcial en las clases finitas. ¿Sale? Y bueno, siempre me gusta platicar esto, pero espero no tardarme mucho. Uno de los teoremas más importantes de matemáticas, diría yo, o sea, incluso de todas las matemáticas, es el Graph-Minor Theorem, el teorema de menores en gráficas, que dice lo siguiente: si ustedes tienen
una propiedad que sea cerrada bajo menores, es decir, que si X tiene la propiedad pero, bueno, que si Y tiene la propiedad y X es un menor de X, entonces X tiene la propiedad. Existe una familia de lo que se llama menores prohibidos, fíjense. Vamos a platicar mejor con un ejemplo esto. Hay algo que se llama, bueno, una gráfica es plana si la pueden dibujar en el plano sin que se cruce, ¿no? Sin que haya cruces entre sus vértices. Entonces, esta gráfica, pues esta es plana. Y esta que pinté aquí, K5, de hecho, no es plana. No importa cómo ustedes traten de dibujar K5, siempre van a meter un cruce. ¿Sale? Por ejemplo, aquí podría tratar de dibujarla así para que no haya dos aristas que se crucen. Aquí a lo mejor pasó por acá. Pero ya no hay manera de que yo una este vértice con este vértice sin... no sé ya lo único me falta. Con ¿no? No hay manera de que... Pues ya lo que falló aquí. 1, 2, 3. Este sí lo puedo dibujar, ¿no? Ya. Ahora con no hay manera que yo los una sin meter un cruce. ¿Sale? Entonces, si se van por aquí, pues meten un cruce. Así ya lo uní. No, ¿qué está pasando? ¿Qué arista me falta? ¿La ven? Este es 4. La de hasta abajo a la izquierda con la... Sí, esta, ¿verdad? Esta Sí, de esa. aquí. Sí, o sea, me voy por aquí, pues ya se van a cruzar estas dos. Si me voy por acá, ya se van a cruzar estas dos. ¿Ok? Esta gráfica, esta K5, entonces no se puede dibujar en el plano sin que sus aristas se crucen. Pero tampoco se puede dibujar K33, la bipartita con 3 y 3 vértices. O sea, tengo la bipartita completa. Tengo 3 vértices azules y 3 rojos, y entonces todos los azules van con todos los rojos. ¿Sale? Esa es la bipartita completa. Y esa tampoco hay manera de dibujarla en el plano sin que se crucen sus aristas. ¿Ok? Entonces, planaridad es una propiedad cerrada bajo menores en ambos casos. Es decir, si G es plana y H es un menor de G, pues entonces H es plano, ¿no? Y eso es más o menos fácil de ver. No hay que pensarlo un poquito. Toman el dibujo y básica de G y ahí pueden pintar a H, ¿no? Pero eso quiere decir lo siguiente, fíjense. Eso quiere decir que si yo me fijo en las no planas, ¿no? Si yo me fijo en las no planas y empiezo a tomarme menores, en algún momento paso a las planas. ¿Ok? Es decir, la clase de las gráficas, si se ve así, digamos que aquí están las no planas, ¿no? Entonces va a haber una frontera. Aquí van a estar las planas. ¿Ok? Y estos voy a obtener lo que se llama una lista de menores prohibidos. Esto significa, es un conjunto de gráficas minimales con esta propiedad. O sea, apenas lo hacen más, le toman uno que sea estrictamente menor en el orden parcial y eso ya cae a lo plano. Se llaman menores prohibidos porque cualquier gráfica que sea no plana va a tener uno de estos menores prohibidos, ¿ok? O sea, va a tener uno de estos como menor. ¿Sí está claro hasta aquí? No importa mucho, esto es como brevario cultural. Lo importante es... Ajá. No, sí va quedando claro. Ok. Lo importante es que en este caso los menores prohibidos para planaridad son K5 y K33. ¿Ok? Es finita la lista. Lo que dice el Graf-Minor Theorem es que esto pasa para todas las propiedades cerradas bajo menores.
existe una lista finita, aunque en muchos casos no la conocemos. ¿Sale? Bueno. Que por cierto, el semestre antepasado di un curso de teoría de gráficas avanzado y hablo sobre estos temas, por si lo quieren checar. Están ahí en YouTube las grabaciones. Bueno, pues me sigo. Contracción, ¿qué significa contraer una arista? Si ustedes tienen una arista E en una gráfica G, contraer E significa literalmente como si la contrajeran, es decir, a X y a Y los reemplazan por un vértice de X, Y, y los que eran vecinos de X y Y los hacen vecinos de este nuevo vértice. Observen que en el proceso pues, se pueden generar aristas paralelas, pero entonces en este caso las borran para tener una gráfica simple. ¿Está claro qué significa contraer? Sí, igual creo que se reemplazan esos dos vértices por otro, ¿verdad? Porque ahí le puso BXY, ¿no? Como es el nuevo Así vértice. es. Así es, esos dos se reemplazan por otro. ¿Ok? Entonces, la siguiente proposición. Perdón, Si profesor. X y Y, ¿sí? Son adyacentes, ¿verdad? Siempre al contrario deben de ser adyacentes los vértices. Sí, siempre contraigo sobre una arista adyacente, sobre una arista. Todos los vértices son adyacentes. Ajá. ¿Ok? Entonces, ahora si yo tengo X y Y gráficas finitas, X es un menor de Y, sí, solo sí existen gráficas G0 hasta Gn, tales que Y es igual a G0 y Gn es igual a X. Es decir, que yo puedo obtener Y, perdón, X es un menor de Y si puedo obtener X a partir de Y mediante ir borrando aristas, contrayendo aristas o borrando vértices. ¿Ok? Eso significa que sea un menor. ¿Vale? Bueno, una proposición es que todo Tx es un Ix. Bueno, y eso es más o menos fácil de darse cuenta. Es por lo siguiente, ¿no? Si yo aquí tengo una subdivisión de X, digamos algo así. No, aquí estoy, X es la gráfica negra, aquí tengo, este sería un TX, ¿no? Entonces, es fácil darse cuenta que esto lo puedo convertir en un IX, fíjense. Ahí está. Aquí me equivoqué, sí. ¿Sale? Aquí está esto ya sería un IX. ¿Ok? Entonces, si una gráfica tiene a Y como menor topológico, pues lo tiene como menor. Ajá. La otra es que si el grado máximo de X es igual a 3, entonces todo TX, todo IX es un TX. Es decir, que si lo tiene como menor, lo tiene como menor topológico. Eso no siempre pasa, o sea, lo puedes tener como menor, pero no necesariamente significa que tengas una subdivisión de X allá adentro. ¿Ok? Este es lo único que es un poco más complicado de mostrar, pero nada más se sientan un rato y les sale. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, estas realmente son puras definiciones. Álgebra lineal. Hay todo un área de teoría de gráficas que se llama teoría algebraica de gráficas y trata sobre asignarle estructuras algebraicas a gráficas y
ver qué se puede decir de la gráfica en términos de las propiedades algebraicas de esas estructuras. Y en general este siempre es una buena idea en matemáticas porque lo que logras hacer es traer herramientas de otra área a tu área de estudio. Entonces siempre que tengas algo que conecta dos áreas, eso es bastante fructífero. Entonces en este caso son matrices, ¿ok? Entonces imagínense que tiene una gráfica G de n vértices y m aristas. Y entonces, bueno, primero le voy a definir un espacio vectorial y voy a definir el espacio vectorial de los vértices de G, ¿ok? Y entonces es un espacio vectorial muy sencillo. Sus elementos son los subconjuntos de vértices de B, de G, con la suma dada por la diferencia simétrica, ¿ok? Entonces déjenme convencerlos que ese es un espacio vectorial sobre Z2. Fíjense. De hecho, esto se vale para cualquier conjunto. O sea, si yo tengo B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? Y yo me fijo, por ejemplo, en el conjunto A que conste de B1, B2, B3, ¿no? Y B que sea B1, B4 y B5. Ajá. Entonces la diferencia simétrica, les recuerdo, la diferencia simétrica, que son los que están en la unión menos los que están en la intersección. ¿Sale? Entonces aquí está A, aquí está B, pues entonces esto es, me estoy refiriendo a estos de acá, ¿no? En este caso, pues en particular sería ¿qué? Ah, pues en este caso sería B2, B3, B4, B5. Y les decía que los puedo convencer rápido que este es un espacio vectorial porque yo puedo fijarme en las funciones características. Es decir, yo puedo tomar una función que vaya ¿cómo se llama? Bueno, creo que es mejor con vectores. Yo puedo tomar un vector asociado a, ajá. Entonces, lo que voy a hacer es indexar B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y si A tiene a B1, pues le pongo un 1. Si A tiene a B, entonces aquí le pongo un 1, aquí le pongo un 1. Si no tiene a B4, pues entonces le pongo ¿cómo se llama? Un 0 y un 0, ¿no? Y de la misma manera, BB, pues entonces le pongo un 1, un 0, un 0, un 1, un 1 y un 0. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? Sí. Fíjense, ¿quién es la diferencia simétrica? Pues la diferencia simétrica de A con B, pues no es otra cosa más que sumar coordenada a coordenada, ¿no? Y si los dos tienen un 1, pues lo cambio por un 0. Si tiene un 0 y un 1, pues le pongo un 1. 0 y 1 me da un 1, 1, 1 y 0 me da 0. ¿Ok? Entonces, si están de acuerdo, porque si hay un 1 en ambas entradas, pues quiere decir que ese elemento está en ambos conjuntos y lo tengo que quitar. ¿Ok? Entonces, si se fijan, es como tomarlos como si fueran vectores de Z2, del espacio Z2 cruz Z2, ¿no? N veces, ¿sale? Pero pues Z2 es un campo. Entonces esto es tal cual un espacio vectorial sobre Z2. De hecho es Z2 N veces, producto cartesiano N veces, ¿no? De Z2 con Z2. Y entonces aquí ya es clarísimo que esto es un espacio vectorial. ¿Sale? ¿Sí quedó claro esto? Sí. Perfecto. Bien. Y ahora defino de la misma manera un espacio sobre los subconjuntos de aristas.
de G. ¿Ok? Igual, o sea, ahora me fijo en el conjunto de aristas de G, y para los subconjuntos de aristas de G, pues lo puedo mirar como un espacio vectorial sobre Z2. ¿Ok? Ahora, dado dos elementos de este espacio vectorial, pues les puedo definir un producto interior, donde lo que hago es tomar esta FE, es la coordenada, el valor de la coordenada E. ¿Ok? Aquí me faltó, este debería de ser prima. ¿Ok? Es tal cual el producto interior de toda la vida. O sea, si tengo 0, 1, 0, 0, 1, y acá tengo 0, 1, 1, 0, 0. Ajá. Entonces, el producto interior de estos dos es 0 por 0, más 1 por 1, más 0 por 1, más 0 por 0, más 1 por 0, y esto me da 1, ¿no? Entonces, este de hecho me define un producto interior. Y observen que es 0, si solo si, pues como todas las sumas las hago sobre Z2, pues si solo si F y F' tienen un número par de aristas en común. ¿Ok? ¿Está claro esta definición? Sí, creo que sí. Bueno. Ahora, si yo tengo F un subespacio del espacio de aristas, pues puedo definir el espacio ortogonal como todos los aquellos que son que dan 0 con este producto interior. ¿Ok? Noten en particular que pues, puede pasar que F sea ortogonal a sí mismo. Bueno, o sea, que un elemento de este espacio sea ortogonal a sí mismo. No F el espacio, perdón, sino un elemento dado. ¿Ok? Fíjense. Ahora defino otro espacio. Se hace el subespacio de aristas generado por los ciclos en G. ¿Ok? Ahora tengo las siguientes equivalencias. D es un elemento del espacio de ciclos. Y 2 es que D es la unión posiblemente vacía de conjuntos disjuntos de aristas de ciclos en G. Y 3, todos los vértices de la gráfica BD tienen grado par. A ver, ¿cómo demostrarían 1 implica 2? Entonces, si D está en el espacio, en el subespacio generado por los ciclos en G, quiere decir que D lo puedo escribir como suma de ciclos, ¿no? Donde aquí estoy abusando de la notación y uso C1 para referirme al conjunto de aristas, ¿no? Pero fíjense, ¿qué pasa cuando sumo 2 ciclos? Bueno, cuando sumo 2 ciclos, pasa lo siguiente. Estos 2 ciclos, podrían no ser disjuntos. Aquí lo que estoy diciendo es que son disjuntos. Ajá. Por ejemplo, aquí, ¿no? Y, ajá, aquí me queda más feo. Si yo tomo la suma, ¿no?
Fíjense, si yo tomo la diferencia simétrica de estos dos, de hecho me van a quedar ciclos disjuntos. ¿Sale? O sea, estos términos de la suma lo pueden reemplazar por ciclos disjuntos. Es cosa de que se sienten a dibujar y se den cuenta que cuando suman, hacen la diferencia simétrica de dos ciclos, eso les da un conjunto de ciclos disjuntos. ¿Ok? Entonces es fácil. Ahora, ya que tienen 2 implica 3, pues es muy fácil porque si es suma de ciclos disjuntos, y disjuntos por aristas, ¿eh? Aquí me estoy refiriendo a que son disjuntos por aristas. Pues ya, ¿no? O sea, ¿por qué va a tener cada vértice grado par? Pues porque si tengo un vértice, pues aquí pasa un ciclo de mi suma, y si por acá pasa otro ciclo de mi suma, como son disjuntos, pues cada uno de estos ciclos que pasa por aquí me va agregando 2 aristas. Entonces cada vértice tiene grado par. ¿Sale? Si ahora tengo una gráfica donde todos los vértices tienen grado par, pues lo puedo escribir como suma de ciclos. De hecho, de ciclos disjuntos. Y la manera de hacerlo es que empiezas a caminar, o sea, tienes una gráfica G, donde todos los vértices tienen grado par, pues empiezas a caminar hasta que cierras un ciclo. Y cuando cierras un ciclo, quitas este ciclo, pero como todos los vértices tienen grado par, al quitar este ciclo, lo que te queda es una gráfica donde todos los vértices tienen grado par, porque a cada vértice del ciclo le estás quitando 2 aristas. Y así te vas, o sea, vas como que pelando ciclos y eso te da la suma en ciclos disjuntos. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? Ok. ¿Sí me escuchan? ¿Perdón? Sí. Sí. Ah, perfecto. Sí. Ok. Bueno. Ahora, F es un corte de G si existe una partición B1, B2, tal que F es el conjunto de aristas que van entre B1 y B2. ¿Ok? Entonces, F, un conjunto de aristas, es un corte. Sí puedo particionar los vértices de B1 a B2 en dos conjuntos no vacíos y disjuntos, bueno, una partición, pues. De manera de que F son precisamente las aristas que van de B1 a B2. Y se llama corte porque si G es conexa, perdón, y quito a F, pues ya, ¿sale? La desconecto. ¿Ok? ¿Eso sería como un caso de lo del bipartido o no? No, porque no estás necesariamente diciendo que, ¿cómo se llama? No estás diciendo que aquí no hay aristas. Aquí perfectamente puede haber aristas. Entre estos dos puede haber aristas. Gracias. Sí, sí, sí. Nada. Y luego, junto con el conjunto vacío, los cortes de G forman un subespacio que le llamo B de G. Y la B es porque de bond. ¿Ok? Y este espacio está generado por los cortes de la forma EB, donde EB lo que significa son aquellos cortes donde uno de los elementos de la partición consta de un solo vértice. ¿Ok? O sea, algo así, pues. O sea, esto EB es que aquí de este lado solo tengo a B y de aquí tengo a B menos B. Aquí tengo todos los demás. Entonces, esos son ese es un corte, ese es EB. Ajá. Y resulta que es una, ¿cómo se llama? Es lo puedo generar por esos cortes. ¿Ok? Bueno.
Y un enlace es un corte minimal. Ajá, y en inglés se le llama bond. Y por eso es la B que va aquí. Y todo corte es unión de disjunta de enlaces. ¿Ok? Esto no es muy difícil de demostrar por inducción. Bueno. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. Algo interesante. El espacio de ciclos es igual al espacio ortogonal al espacio de cortes. Y el espacio de cortes es el espacio ortogonal al espacio de ciclo. ¿Ok? Entonces estos dos espacios están relacionados. Fíjense, ¿cómo lo demostramos? Hay unas contenciones que son inmediatas. Todo ciclo G tiene un número par de aristas en cada corte. ¿No? Eso es claro, fíjense. Porque si yo tengo un corte, ¿ok? Si yo tengo aquí un corte F, ¿sale? Y me fijo en un ciclo de G, pues un ciclo de G si empieza aquí, pues a lo mejor y luego se va para acá se mueve, acá hace cosas, en algún momento tiene que regresar, ¿no? Y si vuelve a salir, pues en algún otro momento tiene que regresar, o sea, tiene que ir y venir pues un número par de veces. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces tiene un número par de aristas en común con el ciclo. Y eso significa que si tomo el producto interior, pues ya eso me da 0. Entonces, el espacio de ciclos claramente está contenido en el espacio de cortes, ¿no? Y de la misma manera, por la misma razón, el espacio de cortes está contenido en el ortogonal al espacio de ciclos. ¿Ok? Ahora, fíjense, para todo elemento que no esté en para todo el elemento que no esté en el espacio de ciclos, por la caracterización que dimos anteriormente, tiene que existir un vértice incidente un número impar de aristas de F. ¿Ok? Eso sí, me va a tomar un F que no está en el espacio de ciclos. Entonces, como no es en el espacio de ciclos, ya habíamos dicho que una caracterización es que todos tenían grado par cuando me fijaba en la gráfica con esas aristas, pues tiene que haber por ahí un vértice B que tenga grado par, ¿no? Impar, perdón, grado impar. Pero eso quiere decir que si yo me tomo el corte generado por EB, ¿no? Que resulta de poner a B en un elemento de la partición, y me tomo la diferencia simétrica con esta F, pues eso me tiene que dar 1 porque pues, estoy precisamente tomando estos, ¿cómo se llama? Estos elementos. Bueno, tal vez más, pero en particular en común con F, pues es un número impar. ¿Ok? Y por lo tanto, F no está en el espacio ortogonal a los cortes. Pero eso quiere decir que B ortogonal está contenido en el espacio de ciclos. ¿Ok? ¿Sí está claro esto? Esto es porque en el espacio de ciclos deben de ser pares, ¿verdad? Así es. En el espacio de ciclos tiene que ser pares. Ok. Entonces eso me prueba una de las contenciones que me faltaba. Ahora tómense un F que esté en el ortogonal al espacio de ciclos. Perdón, sí, que esté un F que sí, un F
sí, que esté en el que sea ortogonal al espacio de ciclos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto significa que, bueno, que si tomo cualquier ciclo va a tener un número par de aristas en común con el ciclo, ¿no? Y ahora CH, la multigráfica que se obtiene de contraer las aristas que no están en F. Fíjense, esto está un poco complicado, pero déjenme dibujarlo. Fíjense. ¿Qué está pasando aquí? Aquí tengo F, ¿no? Entonces F es un conjunto de... No estoy diciendo que es un corte, pero lo voy a querer mirar como corte. ¿Sale? Entonces aquí está F. ¿Ok? Les repito, no es un corte, pero ayuda a pensar lo que es un corte. Y aquí voy a fijarme en estas aristas. ¿Ok? Las aristas que no, estas que pinté de negro, son las aristas que no están en el corte. ¿Ok? Y ahora lo que digo es, contraigan todas estas aristas a un vértice. Solo que aquí no voy a quitar aristas paralelas. Si aquí me aparecen aristas paralelas, las dejo. ¿Ok? Entonces todo esto lo voy a contraer. Todas estas aristas las voy a contraer. Si yo hago eso, fíjense qué es lo que me queda. Me va a quedar algo así, ¿no? Este se vuelve uno solo. Y aquí me va a quedar algo así. ¿Sale? ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ya que hago eso, fíjense que un ciclo en H tiene todas sus aristas en F. Perdón, si un ciclo en H tiene todas sus aristas en F. Pues sí, ¿no? Porque son precisamente las únicas que no contraje. Y dicho ciclo lo podemos extender a un ciclo de F, de G, perdón. Por lo tanto, la longitud de este ciclo tiene que ser par. ¿Ok? Fíjense. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si yo me fijo en un ciclo en H, ¿no? Por ejemplo, lo puedo extender a un ciclo de G. Tomo esta arista, de aquí a acá ahí tiene que haber una trayectoria, y ahí está. ¿Sale? Entonces, un ciclo aquí me genera un ciclo en G. ¿Ok? Pero observen que dado que este es un ciclo, y dado que F está en el espacio ortogonal a los ciclos, pues tiene que tener un número par de aristas en común con F. Pero eso quiere decir que este ciclo de acá tiene que ser de longitud par. Tiene que tener un número par de aristas. ¿Están de acuerdo? A ver, otra vez, ¿cómo? Ah, Ajá. Fíjense. ¿Ya me entendieron la construcción de esta gráfica H? sí, sí, ya. Multigráfica. Ahora lo que digo es, tómense un ciclo C en H. ¿Ok? Entonces, tú tomas Sí. un ciclo C en H, lo puedes extender a un ciclo en G. Sí. Nada más deshacer las contracciones y te va a quedar cada vez que entres a estos componentes de aquí y sales por otro lado, pues reemplázalo por una trayectoria. Sale entre estos. ¿Ok? Sí. Cuando entras aquí y sales, pues lo reemplazas en la trayectoria. Entonces, pero este ciclo, como está en C, está en el espacio, en G, perdón, está en el espacio de ciclos. Pero F lo había escogido como un elemento que estuviera en el espacio ortogonal al espacio de ciclo. Es decir, que si yo me tomo cualquier ciclo, tiene que tener un número par de aristas en común con F.
Es decir, tiene que tener un número par de aristas rojas. Ajá. Pero eso quiere decir que el ciclo del cual partí tiene que tener un número par de aristas. En H, pues. Sí. Eso quiere decir que todos los ciclos de H son pares. ¿Y eso qué implica? Recuerden que una gráfica es bipartita, sí, solo sí, todos sus ciclos son pares. ¿No? Sí, claro. Ajá. Pero eso ya me da un corte, fíjense, porque entonces existe una partición B1, B2, ¿no? Tal que F, tal que las aristas que van de B1 a B2 son precisamente F. ¿Ok? En el ejemplo que puse, afortunadamente lo hice bien, es justo eso, o sea, como esta H es este par, perdón, es bipartita, pues puedo colorear estos vértices de rojo, estos de rojo y los otros de azul, y eso me induce una partición de G, no una bipartición en el sentido de que G sea bipartita, no, sino que lo que es que puedo colorear los vértices de G, de rojo y azul, ¿sale? De manera de que todas las aristas de F corresponden a las aristas que van de rojos o azules. ¿Sí lo ven? Pero esto significa que F pues, es precisamente las aristas que van de aquí a acá. Esto significa que F es un corte. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Bueno. Entonces, como F está en el espacio de cortes y F lo tomé lo tomé en el ortogonal a C, pues el espacio ortogonal a C está contenido en el espacio de cortes y pues ya acabé, ¿no? Era la contención que me faltaba. Entonces, el espacio de cortes y el de ciclos son ortogonales. Va. Ciclos fundamentales y cortes fundamentales. Fíjense. Sea G una gráfica conexa y T un árbol generador de G. O sea, aquí dibujé en negro a la gráfica, al árbol, ¿ok? Pero la gráfica es conexa. Okay, o sea, no dibujé las otras aristas de G, solo fijé un árbol. Ahora tomen una arista E de G que no esté en el árbol. Si ustedes tienen un árbol y le agregan una arista, generan un único ciclo. ¿Sí lo ven? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ese ciclo lo voy a llamar el ciclo fundamental de E con respecto a T. ¿Ok? Ahora, de manera análoga, si yo tengo una arista del árbol y la quito, pues mi árbol se me desconecta en dos pedazos. ¿Ok? Esos dos conjuntos de vértices me inducen un corte de G. De nuevo, les repito, aquí no pinté todas las aristas de G, o sea, aquí hay más aristas en G, ¿sale? Podría existir esta arista, pero lo que estoy diciendo es que para toda arista del árbol, cuando yo la quito, pues los divido la gráfica en dos y esto me define un corte, ¿sale? Y eso lo llamo el corte fundamental de F con respecto a T. ¿Ok? Y tengo la siguiente propiedad. Si tengo una gráfica conexa N, pero una gráfica conexa G con N vértices y M aristas, y me tomo un árbol generador de G, entonces resulta que los cortes son una base del espacio, los cortes fundamentales son una base
del espacio de cortes y los ciclos fundamentales son una base del espacio de ciclos. Que eso no es muy difícil de demostrar, pero es una proposición interesante. Eso en particular, ¿qué significa? Fíjense, ¿cuántas aristas tiene un árbol? Pues de n vértices, pues ya habíamos dicho que n-1, ¿no? Eso ya me dice que el espacio de cortes tiene dimensión n-1 y que el espacio de ciclo, por lo tanto, tiene dimensión m-n+1. ¿Sale? ¿Sí está claro? El de ciclos no tanto, porque ahí, Es por Fíjate. lo que demostramos, ¿no? De que son... Ay, por lo del producto interno. El No, espacio de ciclos es el ortogonal al espacio de cortes. que por eso se cumple la propiedad de que es una base. No, o lo de la dimensión. Ajá, lo de la dimensión. Lo que pasa es que ¿cuántos ciclos fundamentales tienes? Pues en principio uno por cada arista, ¿no? Sí. sí, ya por los que te faltan, ¿no? O sea, son Exacto. las que teníamos, las que M menos, sí, ya. Sí, porque son los que tenían menos los que no puedes tomar, que son los que son del árbol, ¿no? Sí. Sí. Aquí me equivoqué. Ajá, n menos n. Ajá, bueno. Eso, ¿no? ¿Sale? Ok, bueno. Ahora otras definiciones más. Matrices. Ahora tengo B igual a B1 hasta Bn, nada más lo estoy indexando, y E las aristas de E1 hasta EM. Y la matriz de adyacencia es la matriz de N por N, donde en la entrada IJ tengo un 1 si BI y BJ son adyacentes y 0 de otra forma, ¿no? Para los que han llevado algún cursillo de programación, la matriz de adyacencia es muchas veces como se representa la gráfica en la computadora, como un arreglo de ceros y unos donde pones un 1 si el vértice I es adyacente al vértice J y 0 de otra forma. ¿Ok? La matriz de incidencia es la matriz de N por M, donde los renglones están indexados por los vértices, las columnas por las aristas, y pongo un 1 si el vértice BI en la entrada IJ, si el vértice BI pertenece a la arista EJ, o sea, si la arista EJ incide en el vértice BI, y 0 de otra forma. Y finalmente, la matriz de grados es la matriz definida por, es la matriz diagonal, que la diagonal tiene el grado de I, ¿sale? La matriz de N por N, entonces la entrada I, pues pongo el grado de I y ya. ¿Ok? Y tengo las siguientes propiedades que no me va a dar chance de demostrar, el tiempo de demostrar. Y es que el kernel de la matriz de incidencia es precisamente el espacio de ciclos. ¿Ok? Y la imagen de la matriz transpuesta de la matriz de incidencia es el espacio de cortes. ¿Ok? Y además tengo que B por B transpuesta es la matriz de adyacencia más la matriz de grados. ¿Ok? Lo que les decía al principio de la clase sobre las teoría algebraica de gráficas hace ese tipo de relaciones, de relacionar por ejemplo, en este caso le asigné un espacio vectorial a la gráfica y le asigné matrices a la gráfica. Y lo que se dedica a teoría algebraica de gráficas es que puedo decir sobre las propiedades algebraicas de estos objetos sobre la gráfica, ¿no? En particular hay un área muy grande que se llama teoría espectral, que se dedica a estudiar los eigenvalores de estas matrices. Entonces resulta que si el segundo eigenvalor es mayor a no sé qué, o etcétera, entonces la gráfica es bipartita o es conexa o demás. Ok, entonces esa es una área muy interesante para los que les gusta álgebra y gráficas.
Lamentablemente no da tiempo de verlo en el libro y ya, pero de hecho vi mucho de eso en el otro curso que está por ahí en YouTube. ¿Alguna duda, comentario? Voy a parar la grabación.